Bienvenidos. Nuestro ministerio se enfoca principalmente en la labor espiritual y en la promoción de la verdad bíblica relacionada con el auténtico séptimo día, el Shabbat. Creemos firmemente que este día, santificado por Dios en la creación, tiene un propósito especial en nuestras vidas como creyentes. Queremos compartir esta verdad y su significado con el mundo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos y volver a estar con ustedes en esta oportunidad en donde vamos a estudiar un poquito más acerca del calendario lunisolar, acerca del calendario del Creador. Para mí igual es un gusto poder compartir con ustedes esta información, poder compartir este material que estamos subiendo a las redes sociales. Así que para nosotros es un honor, es un privilegio realmente poder estar acá con ustedes. Al final del video vamos a dejar alguna información importante con respecto al contacto. Nos puede contactar a través de un grupo de WhatsApp, a través de Facebook, a través de nuestra página web, correo electrónico, teléfono, en fin, vamos a dejar toda la información para que ustedes puedan contactarnos, evacuar sus dudas, hacernos sus comentarios. Si no están de acuerdo con algo, ahí hablamos, etcétera. O sea, este espacio en realidad es un espacio abierto para ustedes en donde pueden expresarse, ¿verdad? De forma libre, de forma completamente sin prejuicios. Es un espacio completamente que pueden hablar con libertad. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver acerca de las lunas nuevas, los Shabbats y el calendario gregoriano, y cómo estas tres cosas se relacionan. Empezamos con una oración. Vamos a poner este rato en las manos de Dios. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En donde quiera que estemos, Señor, elevamos nuestras oraciones a ti, Señor, para pedirte, Padre, que estés con nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad. Te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Yahushua, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar con un versículo bíblico. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 31, 13, 14 y 16. Éxodo 31, 13, 14 y 16. Dice así la palabra de Dios. En verdad vosotros guardaréis mis Shabbats, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahuwah, que os santifico. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo es a vosotros, pacto perpetuo. La pregunta que nos hacemos, la pregunta que nos podemos hacer después de leer este versículo es: ¿qué es el Shabbat? Hemos hablado del Shabbat, hemos hablado del calendario del Creador, hemos hablado del calendario lunisolar, pero en esencia, ¿qué es el Shabbat? ¿El Shabbat será solamente un día de descanso? Como dicen muchos por ahí, es que ustedes adoran un día. Ok, pero ¿será eso el Shabbat? ¿Será el Shabbat que es una adoración a un día?
¿O es algo más? ¿Ustedes qué creen? La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma y no tenemos que inventar las respuestas, no tenemos que interpretar a nuestra forma. El Shabbat es un pacto perpetuo. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo. Es un acuerdo entre ¿quiénes? Un acuerdo entre Yahweh y su pueblo. Eso es el Shabbat. El Shabbat es una señal que distingue a aquellos que son parte del pueblo de Yahweh. Y es una señal y es un pacto bilateral. Es un pacto en donde Yahweh propone y nosotros aceptamos. Y automáticamente en el momento que nosotros aceptamos el Shabbat, el día de reposo, como un pacto, como una señal, en ese momento nosotros estamos siendo parte del pueblo de Yahweh, del pueblo del Dios Yahweh. Entonces, es más que la celebración de un día. El Shabbat es más que solamente reunirnos, es más que solamente tener un tiempo de descanso, de dormir un ratito más, de tener ahí algún tiempo de ocio. No, es más que eso, es más que adorar un día. De hecho, no adoramos un día, adoramos al que hizo el día. Y eso nos hace partícipes a nosotros de ser parte de su pueblo. Somos marcados con una señal y somos parte de su pueblo. Muchos cristianos, por ejemplo, la gran mayoría del mundo cristiano, ¿verdad?, adoran el domingo en honor a la resurrección. Bueno, ¿verdad? Y ellos creen que el séptimo día, ¿verdad?, es un día que fue clavado en la cruz. Sin embargo, la Biblia nos dice que la ley de Yahweh es perpetua, es eterna. Nadie ni nada ha cambiado la ley de Yahweh, ni él mismo, porque en Malaquías dice que Yahweh es inmutable. Él dice: yo soy Jehová, yo soy Yahweh que no cambio. Entonces, ni él mismo cambiaría la ley. La ley de Yahweh es eterna, es perpetua, nunca ha cambiado. El mismo Yahoshua, su hijo, guardó ese día, guardó el Shabbat del séptimo día. Y todavía aún más en Mateo 12:8 encontramos la famosa frase que dice: porque el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. El mismo Yahoshua, el mismo Hijo de Yahuwah, guardó el Shabbat y es el dueño del Shabbat. Él lo creó, reclama su autoridad. No podemos andar diciendo por ahí es que el Shabbat es solamente para los hebreos. No. El Shabbat solamente es porque a los hebreos se les dio la orden de guardar el Shabbat. No, mis estimados, no. El Shabbat
es un monumento, es una señal perpetua, para siempre, eterna, que nunca ha cambiado. Por lo tanto, el verdadero día del Señor, el de la Escritura, el de la Biblia, es el séptimo día del Shabbat. No hay otro. No hay otro. No es viernes, no es domingo, ni siquiera el sábado de la semana moderna. Es el séptimo día del Shabbat. Ahora, debido a que el día del Shabbat es un día específico, no es cualquier día, es un día en específico, es de vital importancia que el método correcto cronológico sea usado para calcular ese preciso día. Y a través de la historia, y eso lo vamos a ver ahorita, a través de la historia, el hombre ha tratado de elaborar métodos cronológicos llamados calendarios para poder acercarse a ese calendario lunisolar, a ese calendario del Creador. El enemigo Lucifer ha tratado de falsificar ese calendario lunisolar y ha permitido que los hombres hayan creado sus propios calendarios. A través de la historia ha habido muchos. Por ejemplo, en la era prehispánica, los mayas ya habían creado su propio calendario, un calendario bastante elaborado, como lo podemos ver en la imagen. Un calendario, ¿verdad?, conformado por 12 meses, ¿verdad? Sin embargo, por 18 meses, perdón. Sin embargo, la longitud de los meses era diferente. Y ellos tenían su propio calendario. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Luego tenemos a los egipcios, por ejemplo, o a los islámicos, por ejemplo, con su calendario lunar, como lo vimos la vez pasada. Un calendario en donde los meses van flotando en el calendario gregoriano por ser 11 días menos que el calendario solar. Y igual los musulmanes utilizan este calendario religioso civil, ¿verdad?, para todas sus actividades religiosas y civiles. Entonces, ellos guardan el día viernes, es el día de adoración de ellos, el día viernes, y los meses parece que van flotando porque están exclusivamente basados en la rotación de la luna. El sol ahí nada tiene que ver, la rotación de la luna, como lo podemos ver así en esta imagen. Luego estaba el calendario francés, que después de la Revolución Francesa a los franceses se les ocurrió hacer su calendario de 5 días, un calendario de 5 días, imagínense. Entonces ellos habían nombrado sus días, tenían sus días diferentes, completamente habían revolucionado, querían que su calendario no tuviera ningún vestigio de religión ni de religiosidad. Ellos eliminaron a Yahweh totalmente de sus vidas y no querían saber absolutamente nada de religión ni de nada que fuera relacionado con Dios, e inventaron su propio calendario y estuvo en función hasta 1800 y resto. Obviamente, pues
solo ejercían en los territorios, este calendario solamente se aplicaba en los territorios franceses, ¿verdad? Pero ellos, totalmente aparte de todo lo que oliera religión, tenían su propio calendario. Ahí como lo vemos en la imagen. Luego tenemos este calendario. Nos fuimos un poquito más para atrás porque quiero que vean la relación que hay con el calendario gregoriano. Esto es lo que se conoce como el Fastis Anciates, que es el único calendario de la República Romana que todavía hay en existencia. Y estos son los restos de ese calendario, es el único que existe, ¿verdad? Voy a mostrarles esta otra imagen en donde se ve una reconstrucción del Fastis Anciates para poderlo distinguirlo mejor. Y vemos que estaba alineado por columnas, ¿verdad? Abajo podemos ver, ¿verdad?, la cantidad de los días que tenía cada mes. Cada letra que ven ahí representaba un mes, ¿verdad? Este calendario era un calendario de 8 días. Era un calendario de 8 días. Entonces, ya desde aquí empezamos a ver, ¿verdad?, una similitud con el calendario actual gregoriano solar. Aparte de que estos calendarios, ¿verdad?, eran calendarios completamente paganos, ¿verdad?, dedicados a sus deidades paganas planetarias. Recordemos que, y eso lo vamos a ver ahora más adelante en una imagen, los romanos nombraron a los días en honor a deidades planetarias. Por eso es que tenemos nombres como lunes, que estaba dedicado al dios o a la diosa de la luna. Por ejemplo, tenemos el día martes, el día dedicado al dios Marte. Día jueves, por ejemplo, el día jueves es una derivación del dios Júpiter, que era un día dedicado a Júpiter. Viernes, el dies Veneris, que ellos llamaban, dedicado a la diosa de Venus, y así sucesivamente. Y por supuesto, el sábado. Muchos dicen que el sábado, el nombre sábado viene del hebreo Shabbat, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El nombre sábado viene del dies Saturni, que era el día dedicado al dios Saturno. De hecho, vamos a ver esa imagen. Aquí la tenemos. Vemos a las deidades paganas representadas, unos dibujitos arriba. Y adivina quién tenemos de primero. Tenemos a nada más y a nada menos que a Saturno. Lo identificamos por la hoz que tiene en su mano. Saturno era el dios de la agricultura. Entonces, ya los romanos en esta época tenían al día Saturno como el primer día. Saturno era una deidad muy importante en la época de los romanos. De hecho, les voy a contar una historia breve. Roma, cuando se fundó, no fue fundada con el nombre de Roma. Roma fue fundada con el nombre de Saturnalia, en honor a Saturno. Constantino el Grande había mandado a hacer un templo en honor a Saturno en Roma, en lo que llamamos Roma ahora, pero el nombre original de Roma era Saturnalia, una ciudad dedicada al dios Saturno.
tan importante era para ellos eso. Y bueno, ahí vemos, luego vemos el Dies Solis con su corona resplandeciente. Adivinen quién es el Dies Solis, aquí, en honor a quién o a qué día corresponde el Dies Solis. Domingo, el día del sol, por supuesto. Y ahí tenemos el calendario, eso es un paleo calendario romano. Esos fueron de los primeros calendarios romanos que existieron. Encontrado en las termas de Tito, ya por el año 57 antes de Cristo, si no me equivoco, o después de Cristo. Voy a corroborar esa información. Pero ahí tenemos esa imagen y se ve claramente la cantidad de días, 30 días, las estaciones en ese círculo que tenemos ahí abajo, ¿verdad? Tenemos ahí las estaciones, los meses, los días, todo un calendario. Y por último, el último calendario modificado por el hombre ha sido el calendario gregoriano. Ahora, ¿cuál era la novedad del calendario gregoriano? Si observamos bien, la novedad de este calendario es que se había saltado 4 días. Se había saltado 4 días. Se quitaron 4 días para ajustarlo. No alteraron el ciclo semanal. Vea qué interesante. ¿Cuál era una de las características del calendario solar? Que era un calendario continuo. Vea que el calendario gregoriano no alteró la continuidad de la semana. La dejó intacta. ¿Ok? No la quitó. Entonces, de ahí, ¿verdad? Muchos, sobre todo los adventistas del séptimo día, aducen o alegan que la semana nunca ha sido cortada desde la creación. Y esto es falso. Esto es falso. Ya les demostré con hechos históricos que el calendario ha sido alterado durante la historia. Así que el argumento de que el ciclo semanal continuo no ha alterado la semana y por lo tanto se puede calcular el día de Shabbat con el calendario gregoriano, eso es totalmente falso. Este señor que aparece ahí, Gregorio XIII, fue el autor o no el autor, sino el causante de que ese calendario lo tengamos hoy. Sí, nos regimos por un calendario creado hace 500 años. Y yo les digo una cosa, en los últimos años ha habido intentos por parte del Vaticano y por parte de la comunidad internacional de hacer cambios al calendario gregoriano. Cambios como cuáles, por ejemplo, ¿verdad? Dejar al día domingo como el séptimo día, ¿verdad? Para poder justificar, ¿verdad? De que está en concordancia con la Biblia, ¿verdad? Y cambiar ese orden. De hecho, no sé si ustedes lo han notado en algunos calendarios en donde ya el calendario, sobre todo en los teléfonos celulares, en algunos teléfonos celulares, el calendario ya no empieza por domingo, empieza por lunes. Y eso es porque quieren dejar al domingo como séptimo día para que no haya ese alegato de que, sí, es que ustedes adoran el primer día de la semana.
eso no es bíblico, ahora sí es bíblico porque es el séptimo día. Cambios como esos. Entonces, han querido hacer ese tipo de cambios al calendario gregoriano. Pues bien, esto es como referencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el calendario gregoriano, que es el calendario estándar actual, el calendario pagano. Vea que igual mantiene sus días en honor a las deidades paganas, no los cambió. Ahora bien, ya visto esto y dicho esto, podemos decir lo siguiente: no hay nada malo en utilizar este tipo de calendarios. Usted puede utilizar el que quiera, que eso no es malo. El asunto es que no todos, o mejor dicho, ninguno de los que hemos presentado es tan preciso como el calendario lunisolar y es tan exacto como el calendario lunisolar. Por ejemplo, si yo voy por la calle y me dicen, vaya a esta dirección, a la séptima casa a la derecha, llego yo, ¿verdad? Y me dicen, bueno, ok, la séptima casa a la derecha, es fácil llegar, cuento 7 casas y llego. Pero no me dicen la calle. Y resulta que cuando llego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 calles. ¿Cuál calle es la correcta para llegar a la séptima casa? Yo tengo que llegar a la calle correcta para poder llegar a esa casa, a la casa que es correcta. Lo mismo pasa con el calendario. Puede haber muchos calendarios, muchos pueden medir el tiempo, pero ningún calendario hecho por el hombre va a calcular el día del Shabbat dado por el mismo Yahweh. Ninguno. El calendario gregoriano moderno no puede ser utilizado para calcular el día del Shabbat del séptimo día, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede utilizar ese calendario? Porque precisamente carece de una característica muy importante en el cronometraje bíblico. ¿Y cuál es esa característica? Los meses lunares, lo vimos en la vez pasada, en el video anterior. Recordemos que el calendario gregoriano, el estándar, el que usamos hoy, solamente se basa en el movimiento del sol. El movimiento de la luna, lo dejo por allá, ese no me interesa. Solo el movimiento del sol. Obviamente esto tiene implicaciones religiosas porque solamente dejar el sol es como decir, te estoy dando adoración a usted, sol. Y dejar la luna por allá es, no voy a tomar en cuenta lo que dice Génesis 1:14. Yahweh creó el sol y la luna para medir los tiempos. Entonces, por eso es que el calendario gregoriano jamás se puede utilizar para calcular el día del Shabbat. Por lo tanto, el sábado de la semana moderna no es el Shabbat bíblico, no lo es. Lo siento por los adventistas del séptimo día, pero el Shabbat bíblico, o mejor dicho, el sábado de la semana moderna no es el Shabbat bíblico. Ahora, la luna nueva, que es el que marca el inicio del mes, juega un papel muy importante. Y la Biblia habla acerca de la luna nueva en muchos versículos. Si nosotros empezamos a contar las veces que aparece luna nueva
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que son varias. Ahora, en el Antiguo Testamento se utiliza una palabra para designar las lunas nuevas. A este periodo de tiempo se le conoce como Kodesh en hebreo. Y se escribe de esta forma, así como lo ven acá, Kodesh. Ahora, nos vamos al diccionario Strong ampliado sobre las palabras de la Biblia y buscamos el significado de Kodesh y nos dice que significa luna nueva o mes. ¿Ok? O sea que se puede referir a un mes o al periodo de una luna nueva a otra luna nueva. Eso significa Kodesh. Ahora, debido a que el mes bíblico comienza con la luna nueva, los Shabbat semanales intrínsecamente están relacionados con la luna. Están relacionados directamente con la luna. El día de la luna nueva comienza el ciclo semanal y comienza el mes. Con base en el momento en que nosotros avistamos o tenemos conocimiento de la luna nueva, que por cierto, eso es un tema que tenemos que tocar porque hay varias formas de hacerlo. Pero cuando ya nosotros tenemos el dato de que es luna nueva, ese día comienza el conteo. 7 días después de esa luna nueva, el día 8 del mes, se celebra Shabbat. Se cuentan otros 7 días, el día 15 es día de Shabbat. Se cuentan otros 7 días, el día 22 es Shabbat, y así sucesivamente, hasta completar los 29 días del mes. Y vuelve otra vez el ciclo cuando aparece otra vez en el cielo la luna nueva. Y se cuenta otra lunación y se cuenta otro mes. Las lunas nuevas no solamente estaban vinculadas a los Shabbats, sino que también estaban vinculadas a los días, a las fiestas solemnes, a las fiestas de Yahweh. Dice Salmo 81, 3 y 4, dice: toquen la trompeta en el tiempo de la luna nueva, en la luna llena, en nuestra fiesta solemne. Este es el decreto para Israel, una ordenanza del Elohim de Jacob. Los días de luna nueva, mis queridos amigos y amigas, no solamente era un evento astronómico, no era solamente un evento en donde, bueno, vamos a celebrar el día de la luna nueva y la luna nueva pasaba, no. Era un momento en donde el pueblo, en una estrecha relación con su Dios Yahvé, renovaba el pacto con Yahvé. Esa es nuestra motivación a la hora de que nosotros decimos hoy es luna nueva. Es de renovar nuestro compromiso con nuestro Dios. Eso es lo que se espera de la luna nueva. Es un momento especial de adoración, estrecha relación con Yahvé. De hecho, los israelitas apóstatas, ¿verdad?, a menudo se impacientaban cuando era luna nueva, cuando era Shabbat. Vea lo que dice Amós 8:5. Decían ellos: ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día del Shabbat para que pongamos a la venta el trigo? Eso significa que en ningún comercio en esos días
trabajaba. Ahora, como les decía anteriormente, el sábado de la semana moderna es una falsificación del Shabbat bíblico del séptimo día. Mientras que cualquier calendario puede ser usado para calcular el tiempo, solo la acción combinada de ambos, de la luna y el sol en el calendario lunisolar de la creación, puede utilizarse para determinar el santo día del cielo, el Sabbat semanal y las fiestas anuales. Y esto, mis hermanos, esto fue una profecía que desde Daniel 25, que desde Daniel ya se había profetizado. Daniel 7:25 dice: y cambiará los tiempos y la ley. Y Satanás se ha encargado de cambiar los tiempos y la ley. Lo hemos visto. Yo soy Yahweh, no cambio. Malaquías 3:6. El Shabbat es tan vinculante hoy como lo fue al final de la semana de la creación. Él bendijo el séptimo día y lo santificó. A lo largo de toda la futura eternidad, de la eternidad futura, toda persona leal al reino de Dios continuará su adoración en su calendario. El calendario que se utilizará para entonces será el calendario lunisolar. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice Isaías 66, 22 y 23, y con eso termino. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así será tu descendencia y vuestro nombre, y será que de luna nueva a otra y de Shabbat a otro, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh. Así que, hermanos, el calendario lunisolar permanecerá. Entonces desde ahora nosotros debemos de tomar en cuenta este calendario. Desde ahora nosotros podemos decir: voy a adorar al Creador en el tiempo que Él estableció. Voy a adorar al Creador en el Shabbat del séptimo día. No en un calendario hecho por hombres, sino en un calendario hecho por el mismo autor de la vida. Qué forma maravillosa de adorar a nuestro Dios siguiendo su calendario. Que el Señor les bendiga.